palabra de Dios y Sagrada Escritura, ¿será lo mismo? Hoy se habla de la palabra y cómo al ser esparcida, fíjense que antes, en la época que Jesús estaba dando esta parábola, hablando de esta manera para explicar qué es el reino de Dios, se sembraba al voleo. Al voleo es que se mete la mano en la alforja y se revolea la mano con semillas. Entonces las semillas caen en diferentes sitios. Esto lo conocía muy bien la gente. Ahora, así trabaja Dios con su palabra, pero vuelvo a preguntar, ¿palabra de Dios será lo mismo que Sagrada Escritura? Aquí lo tengo que hacer un poco más rápido. Si estuviéramos en un retiro espiritual, jugaríamos un poco con esto, ¿no? Pero para que se interprete lo que quiero decir, la Sagrada Escritura es un libro gordo así, que se compra, es re caro, se llama la Biblia y está generalmente en los aparadores, en los roperos, en los muebles, y bien guardado porque esa era de mi abuelita y no la toca nadie. Bueno, eso es más o menos, disculpen la expresión, como el libro gordo de Petete, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? No se me lo hagan los jovenzuelos. Bueno, es como el libro gordo de Petete. Esa es la Sagrada Escritura, es un libro gordo que está ahí metido muchas veces en un placar. Ahora, para que ese libro, que es santo, es una Sagrada Escritura, ahí está escrita la palabra de Dios, pero para que la Sagrada Escritura se transforme en palabra de Dios, tiene que haber el revoleo de la semilla, del sembrador, y algo tiene que suceder en nosotros, ya sea que seamos tierra fértil, que seamos una piedra, que seamos un poco de yuyito, o seamos lo que seamos, ¿no? Algo tiene que suceder en ese voleo. Yo mañana voy a tener una clase práctica de esto en el retiro que vamos a hacer, en la jornada espiritual que vamos a tener allá en el santuario de nuestra Madre que desata los nudos. Pero hoy quiero mínimamente, y no es fácil, decir teóricamente qué significa esto de escrutar la palabra. Escrutar la palabra. No es una palabra muy conocida, muchísimos católicos no saben hacer esto, pero es la manera en que la Sagrada Escritura, el libro guardado ahí, pase a ser palabra de Dios en tu vida. ¿Entendés? Palabra de Dios es cuando lo que está escrito ilumina mi vida, me sirve para algo. Si no, sigue siendo Sagrada Escritura. Cuando la Sagrada Escritura yo la abro la misma boca de Dios. Cuando la leo, escucho a Dios, escucho. Escrutar la palabra es todo esto y mucho más. Es leer, escuchar, experimentar, recordar, volver a vivir algún acontecimiento de mi vida que me trae a la memoria esto que estoy leyendo. Se hace en comunidad el escrute de la palabra, se hace en un grupo de personas por la fuerza de esa oración, de esa unidad. El Espíritu Santo actúa de una manera especial, pero se hace personal. Cada uno con una Biblia va escrutando, navegando, en un término así de internet, ¿no? Es como navegar en distintas páginas, distintas palabras, a la que me lleva esta lectura que estoy experimentando. Yo puedo ser parte de esos personajes, puedo sentir lo que viven los personajes. En realidad es una experiencia de vida el escrutar. Es poner toda mi historia de vida delante de una lámpara muy grande, que es la palabra, y evidentemente por la acción del Espíritu empiezo a ver, empiezo a sentir, empiezo a experimentar, incluso a escribir. Por eso es buenísimo hacer el escrute de la palabra con una hoja, con una lapicera,
se comienza escribiendo la cita bíblica, porque desde ahí partamos que muchos católicos no saben cómo se busca en la Biblia, qué significa capítulos, versículos. Hay que empezar a familiarizarse con esto. En realidad esta debería ser nuestra ocupación los domingos. Fíjense, los domingos son para descansar y para orar. Y escrutar la palabra es una experiencia que me lleva un par de horas normalmente y ni se siente. Ni se siente. Es diferente a la lección divina que tiene más popularidad y es un poco compartir entre los hermanos qué me dice la palabra, ¿eh? Y de esta manera me ayudan los hermanos a meterme en esto que es un misterio, ¿eh? Fíjense que Jesucristo acaba de decir en el Evangelio que la palabra es como que se esparce, pero no todos la reciben igual. ¿Por qué? Y como alguna vez les he dicho, no vaya a ser que escuchen, crean, se conviertan y yo los tenga que salvar. En la palabra de Dios se esconde un misterio de salvación. No es para todos. Fíjense que Jesús dice, a ustedes les hablo de esta manera, pero a los otros les hablo en parábola, cosa que escuchen y no entiendan. ¿Qué significa esto? Aquí estamos frente al misterio, también llamado lo arcano, lo antiguo, lo misterioso, lo que quizás no es para todos. A ellos les hablamos en parábolas, dice el Señor. O sea, descubrir el misterio que encierra la palabra en mi vida tiene que ser un acontecimiento personal. No basta con que ustedes vengan a misa los domingos y vengan y escuchen la predicación del cura. Porque el cura, ¿qué es lo que les va a transmitir? Evidentemente lo que para él significa esa palabra, la enseñanza de la Iglesia, es muy valioso, es riquísimo, pero no es todo. Nosotros deberíamos venir a una misa del domingo habiendo escrutado la palabra de Dios, ya más o menos con la tierra preparadita. Yo me estoy acordando del rastrillo que el papá me hacía usar en el fondo cuando sembrábamos. Yo lo primero que sembré fue la semillita del perejil. No sé si fue una indirecta de mi papá, ¿no? Perejil. Entonces, qué lindo que era escarbar la tierra, ponerla así bien mullidita, bien regadita, para echarle la semillita y después ver cómo surgen las primeras hojitas verdes, ¿no? Bueno, eso hace la palabra en nosotros. Cuando nosotros venimos con el escrute de la palabra hecho a nuestra misa del domingo, ya está, la tierra está preparadita. Viene el Señor, revolea la palabra, ahí cae y germina. Germina palabra de Dios, el Padre habla y yo me estoy sanando de algo, que me estoy acordando de mi vida. Pero esto tiene que ser una experiencia personal. No es suficiente con pasar por un seminario, por una congregación religiosa, estar en un grupo de oración. Muchos grupos de oración tienen el pecado de que no escrutan la palabra de Dios. Y yo no sé qué rezan, porque se reza lo que se cree. Y se cree lo que se escucha, lo que se experimenta como misterio de salvación. Si yo no creo, porque no escruto la palabra, ¿qué oro? ¿Qué rezo? ¿Qué llevo a la oración? Es una oración muy pobre. Por lo tanto, les invito, hermano, a que busquen quien les pueda transmitir esta enseñanza, esta experiencia de lo que significa escrutar la palabra. Cuando digo la palabra, puede ser una sola palabra, ¿eh? Fíjense que dice, el sembrador salió a sembrar. Yo ahora, hablando con ustedes, me acabo de acordar de la anécdota de mi papá con el perejil. Bueno, esto de alguna manera es escrutar, porque la palabra sembrar está incluida en mi vida en una experiencia de niño. ¿Entienden? Entonces yo tomo el papel y leo,
el sembrador salió a sembrar. Y yo puedo escribir, por experiencia mía, sembrar, papá, rastrillo, familia. 3, 4 palabras que en el momento me sale con la palabra sembrar. ¿Y saben qué? Capaz que no avanzo más. Me quedo con esas palabras y empiezo a bucear, a navegar en la palabra de Dios, a dejarme ungir con la palabra y me transporta a mi niñez la palabra sembrar. Y entonces nace en mi interior una experiencia de relación con mi papá. ¿Ven lo que puede ser la palabra de Dios? De sanación, de recreación de una relación de padre con hijo. Y usted me va a decir, no, pero si aquí dice, el sembrador salió a sembrar. No dice nada del padre, del rastrillo. Pero ¿dónde está eso? Está en tu vida, está en tu experiencia, está en tu corazón. Por eso el escrute es personal. ¿Entienden? La palabra se ilumina como un faro. ¿Pero dónde? En tu historia de vida. Por lo tanto, yo puedo estar escrutando en comunidad, pero los 15, 20, 30 que están escrutando están escribiendo cosas diferentes. Y están experimentando cosas diferentes. ¿Y por qué es importante escribirlo? Porque hay que tener un cuaderno espiritual del avance de mi relación con Dios. Tenemos todo escrito, guardamos tantas cosas, tenemos toda la historia clínica, los estudios que nos hacemos. ¿Y nuestra relación personal con Dios dónde está escrita? ¿Habrá relación personal con Dios? Mucha gente que tiene capacidad de escribir y a lo mejor no está agotando esta instancia tan maravillosa de hablarle a Jesús a través de una carta. ¿Vos le escribiste alguna vez una carta a Jesús? Va a decir, no, porque no conozco la dirección. No sea tonto. Es un ejemplo. Tráigame la carta, yo le voy a hacer llegar. Pero escríbanle a Él. Decirle, querido Jesús, te escribo porque tal cosa. Eso es una experiencia personal, epistolar con Jesús. Una carta. Y si te querés quejar de algo con Dios, escribir una carta, quejándote. ¿Ah? Como hay en las instituciones públicas. Usted se ha comunicado con la institución pública. ¿Quiere quejarse? Marque el 1. ¿Quiere alabar? Marque el 2. ¿Quiere dar gracia? Marque el 3. ¿No sabe qué quiere? Espera a ser atendido y te ponen la musiquita. Bueno, así tiene que ser nuestra relación con Dios. Llámalo por teléfono y espera las opciones. La palabra hace esto, La palabra despierta, yo tengo esta frase, siempre la digo, despierta las cuerdas de nuestra guitarra. Cada uno de nosotros tiene sus cuerdas y Dios sabe cómo hacernos sonar. Dios sabe cómo hacernos sonar en todos los sentidos y también musicalmente. Nosotros somos como una partitura de Dios. Nuestra vida tiene un sonido en la relación con Dios. Hay que dejarse tocar por Él. Claro, hay gente que tiene una estructura mental tan rígida que ni Dios la puede tocar. No te digo a vos por el sombrero. Hay gente que no se te deja tocar por nadie, ni por Dios. Claro, Dios puede hablar, puede pasar, puede gritar, pero vos está en lo tuyo. Y que nadie te saque de tu circunstancia, nadie te saque de tus comodidades ni de tus horarios. Es curioso, hay gente que viene y me consulta cosas, yo le doy receta, porque para eso estamos los curas, somos médicos, ¿no? Damos una receta y te contesta, no, pero esa hora voy al gimnasio. Bueno, anda, jodete, anda al gimnasio y seguí viviendo de eso. A esa hora voy al gimnasio. Entonces, ¿qué? Venías a presentar un problema, te dan la receta y vos pones otro problema. ¿Te querés dejar ayudar o querés seguir viviendo como estás viviendo? O si no te contestan, algunos que están para terapia intensiva, ¿visto? Llegan como para respiración boca a boca, espiritualmente hablando.
¿no? Y vos le decís, mirá, vas a tener que hacer esto. No, yo trabajo. Ajá, siga viviendo de eso. No venga a pedir ayuda espiritual, porque capaz que el problema está en el trabajo. Y saben que el cristiano, cuando descubre dónde tiene su problema de relación con Dios, está llamado a abandonar eso, a cerrar la puerta a esa situación, aunque sea trabajo. Yo conozco cristianos que han dejado su trabajo porque los alejaba de Dios. ¿Y saben qué? Después podían elegir trabajos mejores. Este que viene dice que sí porque da testimonio. Yo conozco gente que estaba muriéndose de hambre, no tenía qué comer, y le ofrecieron un trabajo que no le iba a permitir ir a misa el domingo. Y decía, no, yo no puedo porque yo soy cristiano. Yo los domingos no trabajo, yo tengo que ir a alimentarme de la palabra de Dios. No puedo vivir sin esto. En cambio, tenemos muchos devotos de San Cayetano que llenan las calles con procesiones para que San Cayetano le siga dando laburito, y sobre que encuentran trabajo se le termina la devoción al santo. ¿Por qué no van a misa? Porque ya San Cayetano le da el trabajo. Esa vivencia, hermano, no es cristiana. Eso es vivir con miedo. Eso es no creer que el papá Dios es providente. Eso no es vivir de Dios. Eso es vivir de caprichos. Y así les va la vida. ¿Y por qué viven así? Porque no tienen relación personal con Dios en la palabra. Porque no están con la tierra preparada para recibir la semilla. Y la palabra de Dios es como el agua que cae del cielo, cae gratis. Vos no tenés que hacer nada para mojarte cuando llueve, excepto que te pongas un piloto y una sombrilla y diga, a mí ni Dios me va a mojar en esta tormenta. Bueno, hay gente que vive así. Dios le manda el agua, Dios le manda la lluvia y no se deja mojar. Y dan pena como viven, porque lo que viven es una existencia muerta, estéril, sin frutos de vida eterna, secos como los escardos, y tampoco contagian nada de vida alrededor. Escrutar la palabra es una experiencia que moviliza la existencia. Cuando uno le empieza a gustar esta realidad, no la deja. Es como aditivo, es como decir, yo aquí estoy encontrando oxígeno, esto es lo que estaba esperando. Dios me habla justo hoy que estoy necesitando tal cosa. Es impresionante. Después cuando se pone en común en la comunidad y se experimenta, ¿qué has vivido vos? ¿A qué te ha motivado esta palabra vos? Uno ve cómo Dios con una palabra puede hablarle a tantas personas de tan diferentes maneras. Es maravilloso. Déjense mojar por el Señor. Déjense sembrar por la palabra. Venir a misa y escucharlo al cura no es suficiente. Un cristiano tiene que empaparse en primera persona de la palabra de Dios. Empiecen por preguntarse, ¿ustedes tienen Sagrada Escritura o palabra de Dios? Si tienen Sagrada Escritura, vaya, sáquenla de donde está la pobre, la abuela que estará en el purgatorio esperando que ustedes abran la Biblia de ella que le ha heredado. Le van a hacer un favor a la abuela si empiezan a leer la Biblia que ella le ha regalado. Porque hay gente que le tiene un respeto tan grande que no la quiere abrir. Y encima adentro está la simba de la abuela. Bueno, la dejemos. ¿Saben lo que es la simba? El pelo entrecruzado. Eso lo dejan en la Biblia, para que no sé para qué. Pero hay gente que hace eso. Como amuleto será. Para que la abuela la ayude, para que no se enferme, para que tenga trabajo. Lo mismo que le piden a las brujas. Le piden a los santos, a la abuela, al que venga, y son devotos del que le dé, aunque sea el gauchito Gil o la difunta Correa que no existió, no importa, pero ella me lo ha dado, y yo le tengo una fe. No, vos lo que tenés un julepe ante la muerte y ante la vida, que cualquiera que te dé algo, vas tras de eso, tras del pan y tras del circo. Por eso la palabra de Dios no hay que tirársela a los cerdos. No hay que tirársela a los chanchos. Y esto dijo Jesús este día.
Les hablo en parábola para que mejor no entiendan nada, no vaya a ser que los tenga que salvar. O sea, el misterio de Dios es para quien Dios elige salvar, hermano. El hecho que estés aceptando esta predicación o rechazándola, ya está el mensaje dado. ¿Yo me estoy salvando o me estoy condenando? Es así, es simple. Y Dios no obliga a nadie, ¿eh? No lo obliga a nadie, propone. Te seduce con una invitación, con una palabra. Bueno, es muy difícil explicar el escrute de la palabra. Mañana lo que vamos a hacer es practicarlo. En un grupito, el que quiera venir, que venga. Entonces, en un grupo que quiera escrutar la palabra y tener la experiencia personal de un Dios que te habla a vos en primera persona. No necesariamente tenés que consultarle al horóscopo, ni a las brujas que te meten miedo, que te sacan plata y no te van a ayudar para nada. Dios tiene una palabra de vida para vos. Te invita a que la escuches, a que lo escuches. Es Él el que te da vida eterna. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios cuando vos generás esta corriente de amor con el Señor a través de su palabra, que es viva y que es eficaz.